Del otro lado del Atlántico, la situación de la banca también se puso nerviosa. O sea, recuerden, de este lado, Silicon Valley, First Republic, Signature Bank y así muchos bancos regionales. Y en general, las acciones de la banca perdieron valor significativamente. Si nos vamos del otro lado del Atlántico, pues también hubo una situación de nerviosismo. Específicamente en Suiza, imagínense en Suiza, donde supuestamente el sistema bancario es lo mejor que hay, lo más seguro, que es donde se colocan los trusts y las riquezas y las fortunas de grandes personalidades que tienen no los millones, sino los billones de dólares que usted ni se lo imagina. Pues en ese sistema hubo una situación de crisis, específicamente con el Credit Suisse. El Credit Suisse que ya venía con escándalos, el Credit Suisse ya venía con sus escándalos y llegó un momento en que la turbulencia alrededor de ese banco fue de tal magnitud, fue de tal magnitud que comenzó a hablarse de que tenía que ser adquirido por el UBS. Recuerden que Credit Suisse es o era el segundo banco más grande, 167 años, el segundo banco más grande de Suiza, superado por UBS. UBS, pues en una reunión que se sostuvo hace unos días, específicamente en el fin de semana, pues las autoridades monetarias, así como también el Departamento del Tesoro, el equivalente del Ministerio de Hacienda, y también pues el regulador se sientan con ambas entidades y le dicen a Credit Suisse: usted tiene que vender el banco, usted sencillamente no puede seguir operando de una forma independiente, usted tiene que prepararse para ser adquirido por UBS. Y a UBS le dice: sean imaginativos, ustedes tienen que adquirir a Credit Suisse y tienen que ayudar a salvar el sistema bancario suizo y hacer que se recupere esa confianza. Ese takeover que se realizó por parte de UBS, obviamente que tiene un impacto significativo sobre el mercado bancario en Suiza. Hay una entrada a mi blog, hay una entrada en mi blog que yo hago el análisis de esa operación y lleva por título: con ayuda del Banco Central, UBS traga al Credit Suisse. ¿Por qué digo con ayuda del Banco Central? Porque el Banco Central suizo, el Banco Nacional de Suiza, decidió colocar el equivalente a 100 mil millones de dólares sobre la mesa para UBS para hacer frente a las necesidades de liquidez, es decir, a sus movimientos de depósitos. 100 mil millones de dólares le puso sobre la mesa. Pero también colocó el gobierno de Suiza 9 mil millones de dólares, el equivalente a 9 mil millones de dólares, sobre la mesa para que pueda enfrentar algún tipo de pérdida. Es decir, que lo primero es que es con la ayuda del gobierno que UBS se va a tragar, que ya se lo tragó, a Credit Suisse. Eso es lo primero. Luego está la decisión de parte del gobierno de que fuera UBS, porque era el único que tenía capacidad, tamaño pues la oportunidad de que tan pronto pues se tomara esta decisión, los agentes económicos se tranquilizaran, sepan que los recursos estaban garantizados. Entonces, ¿qué es lo que está tragándose? Pues, por una parte, recuerden, un banco que es activos y pasivos y patrimonio. Lo primero es decir, en cuánto se le va a reconocer el valor. El valor de ese banco, de Credit Suisse, hace unos meses era de casi 50 mil millones de dólares. Oigan bien, el valor del banco, el valor de mercado, si yo tomaba las acciones, las flotaba en el mercado, alrededor de 49 mil millones de dólares, el equivalente, porque está en francos suizos, pero el equivalente a 49 mil millones de dólares. Cuando fue intervenido el banco, el valor que le quedaba ya era de alrededor de 8 mil millones de dólares. Oigan bien, de 49 mil baja a 8 mil millones de dólares en varios meses, por varios escándalos desde Archegos Fund, donde perdió una cantidad importante de recursos, pero el golpe duro, oigan bien, aquí es que viene un punto importantísimo, fíjense esto. El banco no solamente tenía esos 8 mil, a cambio de esos 8 mil, lo que va a hacer UBS es pagar alrededor de 3.200 millones de dólares, 3.200, algo más de 3.000 millones de dólares, vamos a poner, es decir que contra 8, entrega 3. Ahí está una ganancia para el banco, UBS, porque está comprando un banco por un valor mucho menor que el valor de mercado que tenía en ese momento que se hizo la operación. De 8 a 3, pero no solamente eso.
ese no fue el beneficio grande que se dio, UBS no, sino el siguiente. El banco Credit Suisse tenía 17.000 millones de dólares en los pasivos de unos bonos que había emitido. Es decir, el banco emite bonos, así como adquiere liquidez mediante la entrada de depósitos, asimismo puede adquirir liquidez mediante la colocación de unos títulos, que son unos bonos que llevan por nombre AT-1, AT1, son unos bonos contingentes, son unos bonos convertibles en acciones en caso de que el banco tuviese problemas. Esto fue algo que se originó en el año 2008, en esa crisis del 2008, se estableció que los bancos necesitaban tener otro tipo de instrumentos que no fueran acciones, pero que se convirtieran en acciones en caso de que el banco necesitara capitalizarse. Tenía la ventaja de que no era acciones, no era tan volátil, y tenía también la ventaja de que pagaba un mayor retorno, porque era un bono, pagaba un mayor retorno que un depósito. Entonces había, de acuerdo a las preferencias del riesgo de los inversionistas, había personas, había gente económicos que decían, ¿sabe qué? Yo prefiero ganarme más retorno que lo que obtengo en depósito. Entonces me voy a ese tipo de instrumento. Así hay otro que dice, tú sabes qué, yo no quiero tener mis recursos en acciones de ese banco, sino que yo preferiría tener mejor bonos de ese banco que me da un buen retorno, pero es menos riesgoso. Es menos riesgoso, no me da quizá el retorno que me daría una acción, pero está suficientemente bueno la relación de retorno a riesgo. Entonces me quedo con ese bono. Estaban contentos con ese bono, con los AT1. ¿Qué ocurre? Pues que en la negociación entre UBS, Credit Suisse, con el apoyo, la sombrilla del gobierno de Suiza, del Banco Central de Suiza, el Banco Nacional de Suiza, y también del regulador, pues deciden que los bonos que tenía Credit Suisse iban a valer cero. Oigan bien, y usted me pregunta, ¿y cuánto era que tenía emitido Credit Suisse? Ya yo le dije que el valor de mercado estaba en 8.000 millones de dólares. Pues tenía emitidos bonos el banco Credit Suisse por 17.000 millones de dólares. 17.000 millones de dólares totalmente borrados. 17.000 millones de dólares. Es decir, que el UBS se va a tragar el Credit Suisse, quedándose con los activos, borrando toda esa deuda y el valor del capital bajándolo de 8 a 3. Oigan bien, de 8 a 3 y borró 17.000 millones de dólares. Y él se queda con el total de los activos. Usted me dirá, pero el valor de los activos perdió, se redujo ese valor porque aumentó la tasa de interés. Sí, está bien, pero yo le aseguro que como sea, UBS gana dinero. De lo contrario, no se iba a meter. Y eso que el gobierno lo estuvo presionando. Y además está recibiendo el respaldo del gobierno con 10.000 millones, oigan, perdón, 9.000 millones de dólares de apoyo por algún tipo de pérdida que pueda tener el banco y 100.000 millones de dólares de liquidez. O sea que es un tremendo negocio para UBS. Ahora, ¿quién es que más va a perder? Obviamente, los accionistas van a perder dinero, los accionistas de Credit Suisse van a perder dinero sin lugar a dudas, porque el valor de mercado, que hace unos meses estaba en casi 49.000, casi 50.000 millones de dólares, había bajado 8.000, y de 8.000 lo que le van a reconocer son 3.000, algo más de 3.000 millones de dólares, 3.250 millones de dólares. Entonces, eso van a perder. Pero los que van a perder la totalidad de sus recursos son los que invirtieron en los bonos AT1. Y ahí es que cabe entonces lo siguiente. ¿Otros bancos tienen esos bonos? Sí, en Europa muchísimos bancos. Hay un mercado de más de 200.000 millones de dólares de esos títulos. Oigan bien, más de 250.000 millones de dólares para ser preciso, de esos títulos. Entonces, ¿qué sucede? Que puede haber una situación en la cual sencillamente los que tienen esos títulos decidan venderlos. Y si sale a venderlo todo el mundo, lo que sea, ¿qué le pasa al precio? Baja. Pero ¿cuál es la contraparte del precio de un instrumento financiero? La tasa de rendimiento. Si baja el precio, ¿qué le pasa a la tasa de rendimiento? Sube. ¿Qué significa una subida de la tasa de interés de la banca? A la hora que ella vaya a endeudarse, levantar liquidez, lo va a hacer a una mayor tasa de interés. ¿Qué implica eso?
que para poder prestarlo va a tener que prestar los recursos a una tasa de interés muchísimo más elevada. Pero el prestar una tasa de interés muchísimo más elevada, ¿qué implica? Una contracción del crédito, porque habrá muchos negocios que no van a poder pagar y habrá también un deterioro de la calidad de la cartera. Fíjense cómo a nadie le conviene esto. Entonces, ya rápidamente, ¿qué dijo el Banco Central Europeo? Christine Lagarde, que vio esa situación y dijo, oigan bien una cosa, en la zona euro, los bancos que tengan bonos AT1 colocados, no se preocupen los agentes económicos porque nosotros le vamos a garantizar el valor de esos bonos. No se preocupen que nosotros no vamos a tomar la misma medida que tomó el gobierno de Suiza, eliminando el valor de esos bonos y llevándolo a cero. Los bonos AT1. Oigan bien, el Banco Central Europeo dijo que ese tipo de medidas no se va a implementar. Eso lo coloqué aquí en mi blog. Fíjense acá. Esa decisión aumentó, la de simplemente borrar el valor por 17.300 millones de dólares que tenía en ese tipo de bonos, el Credit Suisse. Credit Suisse había emitido AT1 por 17.300 millones de dólares y esa decisión aumentó el grado de incertidumbre sobre ese tipo de bonos emitidos por otros bancos. Y por ese motivo, oigan la frase, el Banco Central Europeo se apresuró a declarar en ese momento que en los bancos de la eurozona se respetará el valor de esos bonos. Una buena decisión de parte del Banco Central Europeo, porque recuerden, la banca ¿de qué vive? De la confianza. La confianza. Si se pierde la confianza, se pierde absolutamente todo. Por eso el Banco Central Europeo dijo, óigame bien, esa decisión, esa medida que tomó el gobierno de Suiza junto con el Banco Nacional de Suiza de declarar como valor cero el valor total de los AT1 que había emitido el Credit Suisse para facilitar la adquisición por parte de UBS, esa decisión no se tomará en la eurozona. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.